controlar, pese a que fracasa en el caso concreto. Sin embargo, hay casos, hay supuestos en donde el riesgo, pese a que es de altísimo nivel, no logra ser cubierto, no logra ser controlado, no logra ser dominado. No sé si me dejo entender. Hay más indicios de la comisión de un comportamiento imprudente que un comportamiento doloso cuando, pese a la magnitud del peligro, ese peligro está siendo controlado, asumido o cubierto por parte del autor del hecho. Si se crea un peligro, pero ese peligro sufre un abandono, es decir, nadie vigila, nadie controla, nadie puede convertir ese riesgo desaprobado en riesgo, llamémoslo así, permitido, se hace ver que el comportamiento es más doloso que culposo. ¿Qué pasa con la... ¿Está en otra conferencia? Ya. Otro elemento es los antecedentes de la persona, los antecedentes personales del agente. Si una persona, por ejemplo, tiene un comportamiento repetido de hostilidad frente al derecho, es normal que su comportamiento sea considerado como doloso que culposo. También hay que tomar en cuenta el comportamiento inmediato posterior al hecho. Por ejemplo, constituye una máxima de la experiencia sumamente válida en la valoración de si el comportamiento es doloso o culposo, el ponderar si luego de los hechos ocurridos la persona, por ejemplo, socorre a la víctima. Por ejemplo, es distinto que una persona, luego de atropellar a otra, lo socorra de manera inmediata, que logre neutralizar los efectos perniciosos de su comportamiento, a que la abandone o deje que los acontecimientos surjan o transcurran sin interrumpir algún nexo causal fatal. Es distinto, por ejemplo, que una persona atropelle y que de manera inmediata trate de salvar la vida o de ayudar al herido, a que la persona huya del lugar del crimen. Evidentemente, ningún indicador es completamente fiable, seguro o tiene como máxima de la experiencia un 100% de valor, pero si se utilizan los indicadores objetivos de manera acumulativa y todos son de signo incriminatorio, evidentemente puede ser muy segura la sentencia condenatoria o la acusación a título de dolo y no de culpa. Entonces, volviendo al caso de los accidentes de tránsito, o sea, no toda violación a una regla de tránsito supone la realización de un comportamiento doloso, pero por ejemplo, si en una avenida hay una señal de tránsito o hay una prescripción que se debe ir a 50 km por hora y alguien va a 80 o a 100 km por hora, sabiendo que esa avenida es una avenida en donde hay escolares o hay señales de tránsito permanentes, queda claro que lo más probable es que esa persona haya actuado con dolo eventual antes que por culpa. No solamente se tiene que ver la magnitud del peligro, no es lo mismo, por ejemplo, ir a una velocidad de 80 a 100 que a una velocidad, por ejemplo, de 150 o de 140. Asimismo, tiene que verse la importancia y la facilidad de cumplimiento de la norma de tránsito. Las circunstancias también deben valorarse de modo, tiempo y lugar. No es lo mismo una infracción de tránsito al mediodía, a la 1 de la tarde, con una aglomeración vehicular importante, que por ejemplo una infracción de tránsito de madrugada. También debe valorarse
el concreto comportamiento o el modo de ejecutar la conducta por parte del sujeto infractor. Tiene que verse también la pericia o la habilidad del mismo. Lo que no se puede pensar, mis queridos amigos, que todo accidente de tránsito debe generar automáticamente responsabilidad por culpa. Yo creo que esa idea tiene no que abandonarse, sino que ser sometida a controles más rigurosos, en el sentido que también utilizando los vehículos de transporte masivo, automóviles, micros, combis o lo que fuera, es posible generar hechos dañosos para los bienes jurídicos altamente personales, me refiero a la vida y a la salud, a título doloso, en especial de dolo eventual. Pero todo depende de un análisis global de las características y los indicadores objetivos del caso concreto. Sí, doctor. Lo que pasa es que con respecto a lo que usted ha manifestado, existe un riesgo permitido. Con respecto a los accidentes de tránsito, si bien es cierto, el manejar un vehículo ya es un riesgo permitido que el mismo Estado, valga la redundancia, lo permite. Esto es, se hace mucho más factible en darle a una persona que está manejando un vehículo una licencia de conducir. A eso voy con respecto, si el mismo Estado es el que le autoriza al conductor, ¿no?, manejar un vehículo, este es un riesgo permitido que garantiza el Estado con respecto a lo que es accidente de tránsito. Sí, pero lo mismo podríamos decir de la licencia para portar armas. O sea, yo no puedo argumentar que yo no soy homicida porque tenía licencia para portar armas. O sea, yo puedo matar a una persona pese a tener una licencia para portar armas. El hecho de que yo tenga, por ejemplo, mi licencia de conducir en orden o no tenga anteriormente infracciones de tránsito, no quiere decir que tener una licencia de conducir en orden o al día o expedida válidamente quiere automáticamente señalar que mi comportamiento no desborda el riesgo permitido. El riesgo permitido se puede desbordar sencillamente cuando, pese a tener licencia para conducir, la velocidad que se emplea es la inadecuada según las circunstancias. Y digo, por ejemplo, inadecuada según las circunstancias porque, primero, puede haber una prohibición de no ir a más de 40 km por hora en una avenida principal, en una zona de tránsito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre, mis queridos amigos, si por ejemplo hay una ambulancia que lleva a 3 o 4 heridos graves o hay un incendio cerca? Yo puedo, según las circunstancias, para dar paso a la ambulancia, sobrepasar esos 40 km por hora que me impone como regla general la regla de tránsito, así, pase a la ambulancia. Asimismo, yo puedo no tener licencia de conducir autorizada, o puede que la licencia de conducir esté caduca, pero no por eso, de manera material y real, puedo yo haber incumplido las reglas de tránsito. Nosotros no podemos tener un criterio neta o exclusivamente formalista, entendiendo que toda persona que tiene licencia de conducir nunca viola las leyes de tránsito. Es posible, todas las personas que tienen licencia de conducir en algún momento cometen alguna infracción de tránsito, pero también se debe evitar el criterio contrario, de que si no se tiene licencia de conducir siempre se violan las reglas de tránsito. Es posible que un chofer sea muy cuidadoso y muy diligente pese a no tener licencia de conducir. Por tanto, la determinación de si existe o no en el caso concreto la infracción al deber objetivo de cuidado depende de la valoración global de las circunstancias y de los indicadores concretos que en cada caso se debe analizar. ¿Alguna otra pregunta, amigos? El tema es
bastante interesantes que se fomenta el debate en buena hora. ¿Alguna otra inquietud? Esas circunstancias evidentemente tienen que ser valoradas adecuadamente y deben ser valoradas no solamente de manera adecuada, sino de modo crítico. Se tienen que valorar tanto los indicios incriminatorios como también los contraindicios, y luego de una operación racional inclinarse por la confirmación de la hipótesis más plausible. Lo que no es válido hacer es llegar a una conclusión, por ejemplo, incriminatoria en la prueba del dolo, por ejemplo, considerar que un comportamiento es doloso sin considerar que hay contraindicios que acreditarían o demuestran que el comportamiento es culposo. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Asimismo, yo no puedo partir como una regla completa de que todo accidente de tránsito es necesariamente la comisión de un delito culposo sin valorar las circunstancias objetivas en su totalidad, ignorando los elementos objetivos o los indicadores que me demuestran que tal vez ese comportamiento dentro del accidente de tránsito de una de las personas es un comportamiento doloso. Es decir, tiene que haber un estudio desapasionado, distante de las circunstancias del caso concreto, a fin de no incurrir en arbitrariedades. Y en donde finalmente el informe técnico policial no es más que una pericia, y también puede haber una pericia de parte que nos arroje un resultado distinto, ¿sí? O puede incluso haber elementos distintos al informe técnico policial, que es un elemento de valoración que no es concluyente, último ni definitivo, que permitan llegar a una conclusión distinta a la mantenida en este. ¿Alguna pregunta, mis queridos amigos? Bueno, este es lo que concierne a la figura de la autoría directa. Respecto a la figura de la coautoría, como ustedes conocen, mis queridos amigos, en la coautoría existen tres elementos estructurales. El primer elemento es la existencia del llamado plan común. La existencia del plan común se caracteriza por exigir que en cada caso concreto, en cada situación de imputación plural, las personas deben haber actuado en base a una idea directriz. El plan común es equivalente, aunque muchos critican esta postura, a la existencia de un acuerdo previo. El plan común supone que todos los intervinientes en el hecho actúan o desarrollan, ejecutan sus comportamientos y actividades en base a una idea previa a la que tienen que respetar y seguir. El plan común supone que normalmente la comisión de un delito es una actividad racional, y como actividad racional exige que las personas intervinientes en su comisión se pongan de acuerdo respecto al rol y a la función que debe desplegar cada uno. Es decir, los dos elementos constitutivos de la coautoría no son más que expresión de la idea del plan común o la planificación criminal tendiente a garantizar el éxito de la ejecución del delito. La idea del plan común, para quienes asumen esta postura en la coautoría, supone que necesaria y obligatoriamente debe probarse de que existe el plan común. En el delito de tráfico de drogas, por ejemplo,
No basta, si se sigue el respeto a la exigencia del plan común, con reclamar, con garantizar que debe haber, en el caso concreto, una intervención plural de las personas. No, debe acreditarse que todos los intervinientes en el hecho deben haber actuado ajustando la realización de su comportamiento a una idea previa o preconcebida. Es decir, en el delito, en especial el tráfico ilícito de drogas, es indispensable anticipar y acreditar la necesidad de que las personas que ejecutan una actividad criminal en común previamente respondan a un plan concebido, lo cual supone que se debe tomar en cuenta las relaciones previas, los intereses comunes, las llamadas, las coordinaciones, los lazos de amistad que pueden existir entre uno y otro interviniente. Probando el plan común, se sostiene, se hace mucho más sencillo la acreditación de los otros elementos de la coautoría. Evidentemente, la referencia al llamado antiguamente acuerdo previo o plan común en la coautoría hace referencia al elemento subjetivo de esta forma de intervención delictiva. El segundo requisito necesario e indispensable en la coautoría es que debe haber una distribución de tareas o de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que resulta indispensable en la configuración de la coautoría la necesidad de que todos los intervinientes realicen distintas conductas que obedecen a la planificación previa, llamado plan común, en donde cada uno se ofrece a realizar parte del plan controlando la concreta actividad a la cual se compromete desarrollar. La distribución de funciones supone que de modo horizontal los coautores realizan un codominio del hecho, un codominio funcional y objetivo, en donde cada coautor desarrolla y ofrece controlar cada elemento de su configuración del acontecer típico. No todos hacen lo mismo, no todos cumplen la misma función. Cada uno desarrolla una concreta actividad dentro de la división funcional del trabajo. La coautoría se diferencia en buena cuenta de la complicidad porque la coautoría es una forma de intervención criminal mucho más peligrosa en la medida que aquí hay una división funcional del trabajo y un codominio de los coautores en la realización del hecho o evento delictivo. Toda actividad humana es sometida normalmente para su eficiencia y éxito a la división del trabajo. Esto es lo que justamente ocurre con la coautoría. En toda coautoría hay una suerte de empresa criminal común, en la que cada persona se ofrece a desarrollar parte del tipo penal y a controlar cierto ámbito de actividad. El tercer elemento o requisito de la coautoría es la exigencia de que el coautor realice la ejecución de actos típicos. Al principio señalábamos que la teoría del dominio del hecho era una teoría formal material. Formal porque exige
la realización de una acción típica sobre la base de la vigencia del principio de legalidad. Sin embargo, no basta con el requisito de la exigencia de la ejecución de la acción típica. Es indispensable también que exista un dominio material dentro de la fase de ejecución del delito. La coautoría se diferencia de la complicidad primaria o secundaria porque la contribución a la configuración del hecho se brinda en la fase ejecutiva del delito y no en la fase preparatoria o en la fase previa a la ejecución. Todo acto del coautor tiene que ser prestado y realizado en la fase de ejecución, y todo acto de colaboración o de contribución del coautor en la fase de ejecución tiene inexorablemente que ser un requisito esencial. El aporte tiene que ser gravitante y fundamental. Vamos nosotros a explicarlos con determinados ejemplos. Por ejemplo, ¿es coautoría o complicidad el caso concreto del atraco del banco, en donde una persona, por ejemplo, se dedica a amenazar a los guardias de seguridad de la entidad bancaria? Otra persona se dedica a desactivar las medidas de seguridad que pueden alertar a las autoridades de la presencia de ladrones en la entidad bancaria. Y otra persona se encarga, por ejemplo, de sacar y colocar el dinero en los sacos previstos con anterioridad. Puede ser considerado como coautor el campana que avisa sobre la existencia de posibles policías en la zona o personas que pueden informar sobre la ejecución del evento delictivo. El chofer del vehículo en donde escapan las personas constituye su intervención un caso emblemático de coautoría. El jefe de la banda que no está presente en la ejecución del delito de manera física, de manera material, pero coordina de manera directa con los ejecutores del hecho, ya sea por teléfono, por WhatsApp, por el BlackBerry, por lo que fuera. ¿Es coautor o es solamente cómplice necesario? A ver, ayúdenme, mis queridos amigos, a resolver estas interrogantes. Las personas que amenazan al personal de seguridad del banco, público o privado, que desactivan las alarmas y los que colocan el dinero en los costales, en las bolsas, en lo que fuera, desarrollan un comportamiento típico de la coautoría del robo. ¿Sí? Creo que sobre ese aspecto no hay mayor problema. Pero en el caso del campana, desarrolla una labor propia del coautor. A ver, no me digan sí o no, sino aporten razones a favor o en contra de su posición. El campana. Aquí dice mi querido también. Considero que sí. ¿Por qué? Porque
está asegurando pues para que ejecuten con éxito la acción, ¿no? Entonces, siempre el campana deberá responder como coautor. Porque además está dentro del plan preconcebido, ¿no? De su función. A ver, ¿qué opiniones pueden tener ustedes, queridos amigos? Hay campanas que pueden ser coautores en unas circunstancias y pueden ser cómplices, en algunos casos los campanas. Pueden imaginar ustedes determinados supuestos de complicidad primaria y secundaria de los campanas, como también de coautoría. A ver. Considero que sí, doctor. Los casos en que podría responder como coautor y campana es cuando el aporte es esencial. ¿Cuándo sería un aporte no esencial? Y por ende no respondería como coautor, sino como cómplice. En el caso de una violación en un lugar descampado, donde supuestamente campana está ahí, supuestamente de campana, pero no es esencial ese aporte porque es un lugar descampado. Responderá tal vez como cómplice, pero no como coautor. Distinto es el caso cuando estamos en un lugar público, donde obviamente el supuesto cómplice sí va a responder como coautor por el aporte esencial que realiza. Porque cumple un rol también, el campana está cumpliendo un rol. No, sería en la publicidad también siempre existe un determinado rol, no toda... ¿No tiene dominio del hecho? ¿Cómo? O sea, los coautores tienen un dominio del hecho, saben qué función tienen. En este caso, el campana sería un cómplice necesario, así que tiene que avisar sobre en este caso los policías, Pero su compañero, por ejemplo, ha obtenido una pauta muy interesante para tomar en cuenta en qué casos el campana puede ser considerado como coautor y como cómplice, ¿sí? Por ejemplo, su compañero dice que en casos de delitos cometidos en lugares públicos, o si ustedes quieren incluso en algunos casos cerrados, puede el campana ser considerado como autor en la medida que su prestación es esencial, ya que garantiza el éxito de la ejecución del acto delictivo. La pregunta es, ¿todos los casos de ejecución de delitos en lugares públicos genera coautoría? En delitos clandestinos, el campana puede ser considerado como cómplice, ¿sí? Estamos de acuerdo, pero podemos generalizar y decir, la labor del campana en delitos cometidos en lugares públicos genera coautoría. Sí y no, todo depende de las circunstancias del caso concreto. Por ejemplo, si un robo se produce durante la noche y la labor del campana es absolutamente residual, irrelevante o complementaria respecto a las medidas de seguridad, a la desactivación de las medidas de seguridad que previamente desarrollan algunos miembros de la organización, queda claro que su comportamiento no es esencial, porque lo que alerta y descubre posiblemente la comisión de delitos no es la labor del campana, sino de la persona que desactiva los mecanismos de seguridad para facilitar la comisión de delitos, normalmente robo. No sé si me dejo entender. ¿Sí? O sea, ¿qué es más importante? ¿Quién realiza un aporte más importante? ¿Quién desactiva las alarmas para evitar que éstas se activen cuando se produce el delito, o quien actúa como campana? Evidentemente es mucho más importante la labor de quien desactiva las medidas de seguridad que quien actúa de campana.
Más puede ocurrir, mis queridos amigos, que el Campana tenga una labor sumamente accesoria y se encuentre a gran distancia del lugar de los hechos y tenga una